idea del CEP, que es compartir con ustedes un tiempo de nuestras vidas. Va a ser un tiempo corto, dado que el medio es exiguo, pero es una manera de compartir, y en esta oportunidad lo hacemos con todos los colegios de abogados del interior de la provincia, a quienes mucho agradecemos la invitación en poder realizar una actividad conjunta, particularmente los colegios de la segunda, cuarta y quinta circunscripción, quienes estuvieron muy motivados y desde hace tiempo que nos vienen insistiendo en realizar una actividad. Bueno, por algo no se dio antes y ahora en forma conjunta con todos los colegios tenemos esto. Esperemos que cubra todas las expectativas de ustedes y que sea lo que desean, aunque siempre estamos a disposición para los temas. Ahora lo que vamos a hacer en esta jornada, que es todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre, los días lunes, son temas que fueron aflorando, pero de existir algún tema en particular que requieran los colegios, ningún inconveniente, nos hacen saber y así nos organizamos. En esta oportunidad, la charla las daremos los doctores Pablo Teller, el juez civil y comercial número 12 de la ciudad de Corrientes, como habíamos dicho la semana pasada cuando fue la presentación de nuestro libro, que nosotros lo que hicimos fue una pequeña introducción de lo que iba a ser las charlas del día de hoy. Y yo les hablaré sobre el nuevo proceso de audiencias. Así comenzamos diciendo que este nuevo proceso de audiencia tiene una estructura procedimental en la que se conjugan la escritura y la oralidad, pero no cualquier aspecto de ambos, sino lo mejor que nos presentan la escritura y la oralidad, con un componente nuevo que es el componente de la tecnología. Pero ahora bien, en esto que nosotros denominamos este nuevo proceso por audiencia, no se crea que fue algo que nos surgió así ante el estado de necesidad, sino que el nuevo proceso por audiencia tiene sus orígenes en el Código Modelo del Proceso Civil para Iberoamérica de 1988, en el proceso por audiencia del Código General del Proceso de Uruguay, el del Perú, Bolivia, Colombia, Alemania y España. Estos últimos 4 tienen el registro audiovisual de la audiencia. Y en nuestro país tenemos Tierra del Fuego, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza. También los 4 últimos con registro audiovisual. Esta clase de procesos, este nuevo proceso por audiencia, que le decía que tiene una estructura procedimental particular, tiene un núcleo que, como dice el gran procesalista uruguayo Vescovi, es lo sustancial del juicio, la audiencia, o en palabras de Jerzy Vidal, es lo esencial del proceso, la audiencia. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta y muy presente que existen 2 tipos de procesos por sistema de audiencia. Uno que es el inquisitivo y el otro el adversarial. Recuerden ustedes que el adversarial es el que impera en la Argentina. En el sistema de procesos por audiencia adversarial es donde el juez analiza la información que se incorpora, resuelve todas las objeciones o las incidencias y por último, de ser necesario, él realiza pregunta. Esa es la característica que tiene este tipo de procesos por audiencia. Ahora bien, en este nuevo proceso, y lo llamamos nuevo proceso, les reitero, porque hace un mix de la oralidad anterior de la oralidad de Chiovenda y hace un mix de la escritura vigente. Tiene una etapa postulatoria escrita, que después, como verán, que le hago un parangón con el Código Procesal y el proceso por audiencia de Alemania, donde en Alemania también la postulación es oral, que se podría dar, ya veremos más adelante. Después tiene una etapa probatoria oral, que es lo que nosotros denominamos la audiencia preliminar, y acá en Corrientes, audiencia final. En los otros códigos ustedes ven que se denomina audiencia vista de causa.
Después tiene una etapa decisoria escrita u oral. No hay impedimento de que se pueda hacer la sentencia oral. Quizás al comienzo exista un poco de reticencia, pero hasta creería que le conviene a los jueces dictar sentencia inmediatamente, siempre, claro está, no sea una causa compleja en donde lleve mucho estudio. Pero si el juez ya transitó el proceso, vio las pruebas, decidió todas las controversias intermedias, no hay óbice o no hay impedimento para que pueda dictar sentencia en el acto. Claro está que se va a hacer un acta para que se incorpore a las actuaciones o al expediente, para que de esta manera esa sentencia pueda ser ejecutable después. Luego tiene una etapa recursiva escrita, pero, o sin embargo, si se recibió a prueba, hay audiencia videograbada. Es decir, se puede hacer, y esto lo va a desarrollar muy bien después la doctora Liana Aguirre cuando hable de la oralidad en la segunda instancia, se puede convocar a la audiencia a través de lo que establece el 248 cuando hay replanteo de prueba, aunque no necesariamente tiene que haber replanteo de prueba y el juez quiere convocar a las partes a una conciliación. Este nuevo proceso por audiencia, como yo ya les había anticipado, tiene 3 columnas, o es un trípode, una triada que está sustentado, por un lado, la tecnología, por otro lado, la gestión, que es el punto para mí más importante, y una base amplia de la oralidad. ¿Qué es esta tecnología? Para mí, la tecnología es lo que viene acompañado por todo lo que tenga que estar vinculado con las denominadas TIC, que son las técnicas de información que tenemos. Pero ¿por qué es relevante la tecnología en este nuevo proceso? Porque a través de la tecnología nos va a posibilitar de ver todos esos fingimientos que estaban realizando las partes, o, por ejemplo, cuando en las actas se fingía la presencia del juez y no estaba presente en la audiencia. Se elimina de una manera abrumadora eso que se consideraba que el juez, si no estaba presente en la audiencia de prueba, ese juez no podía dictar la sentencia. Y siempre que se trató este tema yo decía, pero ¿y cómo? En un caso extremo, ¿qué pasa si el juez que estuvo en el momento de la audiencia de prueba fallece? ¿Quién va a dictar sentencia? De acuerdo con ese principio y esa rigidez que tienen algunos autores, esa causa tendría que empezar de foja cero. Me parece algo ilógico e irracional. Con la tecnología nos permite que el juez, aunque no haya estado presente en la etapa de prueba, puede dictar sentencia gracias a la tecnología porque va a tener toda la audiencia grabada. Volvemos a la revisión que realiza el Tribunal de Alzada. Con la tecnología se permite claramente que la alzada, con los medios, ya sea CD, ya sea que tengan escaneado el video, cualquier información que le brinde la tecnología, el juez de segunda instancia puede revisar esas audiencias. Y lo otro que es muy favorable de la tecnología es la fácil captación y conservación de todo lo que se produjo en esa audiencia. Inclusive todo eso se puede hacer de manera electrónica, ya sea audiovisual o con videograbaciones. Nosotros no podemos hoy decir esto está permitido, esto no está permitido en cuanto a la tecnología, porque es tan rápido lo que avanza la tecnología, lo que en enero a lo mejor nos parecía sumamente relevante, hoy ya quedó desplazado, hoy ya quedó viejo, a 8 meses. Entonces lo que se debe hacer es estar en una constante actualización de todo lo que la tecnología nos permite para colaborar de manera activa en el proceso. ¿Qué beneficios nos trae la tecnología? Primero, se reducen los tiempos del proceso sensiblemente.
Ya el hecho de que no se tenga que estar escribiendo el acta, porque con el audio-video, con la videograbación, se tiene todo el contenido de lo que se habló en esa audiencia. Se mejora el tiempo y la fidelidad de lo actuado, y entonces el proceso resulta mucho más ágil y sincero. Se evita lo que muchas veces se dijo de los falsos testigos. Ahora es lo que vez pasada yo le comentaba a ustedes, de que Morelo nos hablaba de la humanización del proceso. Este sistema del nuevo proceso para audiencia permite que la parte, y eso lo va a mostrar después el doctor Teller, que la parte conozca al juez, que las partes sepan quién es la persona que va a juzgar lo que a él le sucedió. Antes era muy difícil que la parte tenga contacto con quien le juzgue, no lo conocía, la única comunicación que tenía con la justicia era a través de su abogado, no sabía ni siquiera dónde estaban los tribunales. Hoy, a través de la tecnología, él se va a comunicar con esa persona que lo va a juzgar, va a saber que es una persona de carne y hueso como él, pero que tiene esa condición que le hace el respeto por el cargo, el ser juez, y el que tiene en sus manos decidir su tema. Disuade de simular prueba, lo que estábamos hablando de los falsos testimonios, permite articular un sistema de revisión de prueba, preservando las ventajas de la inmediación. Volvemos al tema de la revisión en la alzada, y el registro audiovisual se extiende también a la videograbación. El otro trípode, y que para mí es el más importante, es el denominado gestión, y otros autores, entre los que me comprendo, denominamos gerenciamiento. ¿Qué significa esto? Si yo no tengo una persona que me administre bien toda la causa y todo el juzgado, si no tenemos una oficina judicial, todo el sistema cae. Es como que, a ver, comparando con una familia, por más recursos que yo tenga y no los sé administrar, llega un momento que la casa es un debacle. Si yo sé gerenciar, si yo sé administrar, y si sé administrar el tiempo, y si sé administrar recursos humanos, esto funciona. ¿Qué es lo que necesito? Necesito un juez activo, un juez enrolado en el activismo judicial, un juez monocrático que esté dotado de plurales atribuciones que le permitan materializar ese activismo judicial que estamos hablando. Es el juez, actúa como un seguro para las partes para que el proceso se lleve de manera correcta. Ustedes recuerden que en el nuevo proceso por audiencia, el juez está presente en los dos momentos más importantes. Entonces, en esos momentos es cuando el juez va a desplegar todas las atribuciones que tiene. Es el momento en el que el juez va a mostrar realmente su poder monocrático. Es él y nadie más que él el que controla las audiencias. Y en este nuevo proceso hay una gran diferencia. Es el juez el que lleva adelante el proceso, es el que controla el proceso, y no los litigantes. Es el juez. Por eso es que necesitamos un muy buen juez sabiendo gerenciar, sabiendo administrar. Es el juez el que debe realizar una previa y exhaustiva lectura de las actuaciones, porque eso es lo que le va a permitir a él poder llevar adelante y cómodamente las audiencias. Examina con el alcance y los contenidos de las pretensiones. Acá viene una comparación de lo que le hablaba hoy del Código Procesal de Alemania vigente. Alemania permite que esta primera etapa de postulación, que para nosotros es escrita, permite que sea oral. Y en esa etapa ya de postulación, el juez escuchando, fíjense algo que nosotros estamos en estos momentos bregando, el tema del lenguaje claro, que decimos se debe expresar en lenguaje claro, expresarse de tal manera que no solo las partes, sino cualquier otra persona entienda
lo que se está diciendo, lo cual no significa, y cuidado con esto, que hablar con un lenguaje claro dejemos de lado el tecnicismo, no, porque el lenguaje claro no suple el tecnicismo. Lo que hace el lenguaje claro es explicar con palabras de fácil acceso a quien va dirigido, pero no por eso yo voy a dejar de hablar, por ejemplo, diciendo interpuso un recurso de revocatoria, porque no puedo decir de otra manera, sino que es lenguaje técnico. No significa dejar de lado. Es un lenguaje claro para que las partes puedan, para que no los profesionales, sino las partes, de acuerdo con el nivel que tiene, puedan comprender. Esta gestión o actividad de gerenciamiento del juez va a meritar la plataforma fáctica que las partes están invocando, de qué pruebas intenta valerse y hace que la gestión o la actividad de gestión de administrador que tiene el juez realice una conducción responsable, jerarquizada, porque la presencia del juez jerarquiza la audiencia, hace que se respete a quienes intervienen en esa audiencia y produce de manera eficiente las audiencias. Ahora bien, nosotros hasta aquí estamos viendo los distintos pilares, la tecnología, la gestión, y ahora vemos el último, que es la oralidad. ¿Cuáles son los objetivos de la oralidad? El primer objetivo es una impresión viva de todo el material controvertido, que se da en un procedimiento estructurado para lograr el intercambio de las palabras, de las partes, el esclarecimiento y el incentivo de preguntas dadas por el juez. La oralidad implica además un necesario contacto entre el juez, que debe decidir las peticiones, y el material fáctico, o sea, el material aportado, los hechos de los sujetos intervinientes en el proceso. Esto es lo que nosotros conocemos como el principio de inmediación. La discusión y argumentos de convencimientos probatorios deben ser comprensibles para las partes y los terceros. Es mejor garantizada en la audiencia oral. Esto es sumamente importante. Si hay una discusión entre las partes y hay muy buenos argumentos, las pruebas que arrimamos a la audiencia es la mejor garantía que tiene la parte. En esta etapa troncal, ¿se acuerdan que al comienzo yo les expliqué que Vescovi denominaba que esto es lo sustancial del juicio y que Jerzy Vidal lo llamaba lo esencial? En esta etapa troncal, la relación de oralidad, publicidad e inmediación es primordial. Se pueden ver los tres elementos en este estado. Después vamos, ¿qué beneficios me trae a mí este nuevo proceso? Volvemos a lo mismo, nos trae el contacto directo entre el juez, las peticiones, el material fáctico que aportan quienes intervienen en el proceso. Hay una clara aplicación del principio de concentración de los actos, traslados y resoluciones en la misma audiencia. Si nosotros vamos al proceso escrito, vemos, presenta un escrito, traslado, salir a notificación, libra cédula de llegar a ser necesario, es un sinfín de tiempo que acá se realiza todo en el mismo acto. Y otro principio elemental es el de moralidad. Y según los comentarios que he tenido por varios de los jueces que están aplicando este nuevo proceso, el principio de moralidad se ve. Los abogados, estando presente el juez, no dicen las cosas innecesarias que muchas veces expresan en sus escritos. El principio de moralidad está presente. El principio de decir verdad, que ahora en el nuevo Código Procesal Civil de aprobarse en diputados, de aprobarse en senadores, recuerden que tiene media sanción de diputado,
tiene como un principio rector el principio de decir verdad. Y este principio de decir verdad es una consecuencia o un subprincipio, si ustedes quieren llamarlo, del principio de moralidad. Y eso se da porque simplemente porque el juez está presente. Hay el respeto a lo que es la figura del juez. Las otras audiencias, al no estar presente el juez, daba lo mismo, se podía decir cualquier cosa porque no había una autoridad, más allá que pueda estar o no el secretario o el escribiente, pero la autoridad del juez hace que este principio de moralidad, sin que se lo exprese, está presente. Hay un mejor aprovechamiento de las pruebas. ¿Por qué? Porque el juez en ese momento es donde va delimitando las pruebas. Favorece la audiencia las explicaciones, porque el juez en ese momento puede pedir que explique, se pueden dar careos, contribuye a dar mayor celeridad. ¿Y cómo no va a dar mayor celeridad al haber concentración de los actos? Favorece la dirección del proceso y un mayor activismo judicial. Esto es sumamente importante. Para que este nuevo proceso por audiencia funcione, tienen que estar enrolados en el activismo judicial. Pero no se crea, como algunos autores consideran, que con el activismo judicial se violan derechos. De ninguna manera. El principio rector, que en cualquier clase de proceso está vigente, es el de la defensa en juicio. ¿Por qué? Porque es una garantía constitucional. Y el otro beneficio, el otro gran beneficio que tiene la oralidad, asegura un control social de la labor jurisdiccional. ¿Y dónde está ese control social? Y quieras o no, y aunque nos parezca irrelevante, con la simple presencia de la parte en la audiencia, ya está el control. Porque ese individuo después va a salir y va a comentar que estuvo en el juzgado y que le atendió el juez. Ese control es el control de la labor jurisdiccional que nos interesa. Vamos a lo medular, vamos a lo central, las audiencias. Recuerden ustedes que en este nuevo proceso hay dos audiencias muy importantes, la audiencia preliminar y la audiencia final. ¿Cuáles son los fines o cuál es el objetivo de la audiencia preliminar? Es el avenimiento total o parcial de las diferentes posiciones, de las partes, siempre bajo el estímulo del juez. Porque al estar presente el juez es el que va llevando a las partes a lograr una conciliación, a lograr un acuerdo. Muchas veces en esta etapa ya se puede conciliar y fíjense cómo no va a ser beneficioso porque todo lo que antes nos llevaba un plazo de 6, 7 años se puede ahora resolver en 6 meses. Y si hay conciliación, mejor aún. Simplificación y fijación de cuestiones fácticas. ¿Qué quiere decir esto? Porque las partes deben articular o formular los hechos a través de una afirmación o de la afirmación de sus propios hechos o la oposición a los hechos afirmados por la contraria, que se consideren que no son idóneos para fundar la decisión de la causa. ¿Y qué es lo que hace? Además, permite que las pruebas pertinentes y oponerse a las pruebas que considera que no son relevantes. En esta audiencia preliminar, como les dije, las partes pueden llegar a un acuerdo, se puede derivar, no necesariamente el juez puede acordar ahí, quizás las partes quieran ir a mediación, aunque en lo personal me parece mucho mejor, si ya estando en sede judicial, que acuerden con el juez y así de manera inmediata se puede homologar y nuevamente tenemos el principio de concentración, economía en plena vigencia. Se decide el conflicto con los elementos incorporados o se abre la causa prueba.
determina las cuestiones a probar y se establecen los medios por los cuales se van a producir. Fíjense, el otro día yo les hablaba que en este nuevo proceso por audiencia, y más en la etapa lamentable que estamos atravesando de pandemia, una de las cosas que más se pueden aprovechar en esto son los acuerdos procesales. Acá es muy importante, se pueden acordar en la parte prueba, puedo acordar cuál va a ser el perito, evito a la jurisdicción que esté sorteando, que notifique en ese acto, puedo acordar que va a ser determinado perito, en ese acto se le puede notificar al perito. El acuerdo procesal es un instituto que no se ocupa y que ahora, en presencia del juez, se puede llevar adelante y nos va a producir una economía procesal y una economía financiera del recurso impresionante que todavía no la estamos viendo, porque es muy poco el tiempo que lleva este nuevo proceso. Pero calculo que si hacemos un estudio estadístico dentro de 3 años, van a ver cómo han entrado en vigencia muchos acuerdos procesales. Incluso pueden acordar hasta abreviación de plazos. La audiencia preliminar tiene 2 etapas importantes: la etapa de conciliación y la etapa de fijación de hechos controvertidos. En la etapa de conciliación, el juez es el que preside la audiencia. ¿Se acuerda que ya al comienzo yo les hablaba de un juez monocrático? Es el juez que es el que está presente, es la cabeza de la audiencia y es una función indelegable bajo pena de nulidad. Y esa nulidad se aplica, o sea, no es una amenaza. Si el juez no está presente en la audiencia, es nula y vamos a tener como prueba la videofilmación. En esta oportunidad se van a lograr acuerdos procesales en la medida de lo posible. Se deja constancia de todas las propuestas conciliatorias y vuelvo a lo mismo que le dije el otro día, no se permite la filmación en esta etapa. Yo considero que parte del principio de transparencia debe filmarse. Sé que quizás para las partes el hecho de que estén realizando una negociación en presencia del juez no les permita poder consensuar, pero me parece que con el tiempo vamos a llegar a videofilmar también la etapa de conciliación. Pero tengan presente que todo lo que el juez ofrezca para poder conciliar no va a permitir, y de no llegar, no le permitirá a las partes ocupar como un elemento o como una opinión para el prejuzgamiento. Esta etapa es confidencial, es decir, todo lo dicho en ella no va a formar parte de la sentencia. Y de lograrse un acuerdo en esta etapa, ¿qué es lo que va a suceder? Se homologará inmediatamente. Fíjense todo el tiempo que se gana en el proceso, la economía procesal, como les dije, vigente. ¿Qué es esto de la otra etapa, fijación de los hechos controvertidos? Es la etapa de admisión de prueba. De no llegarse a un acuerdo, el juez decidirá la prueba que resulta admisible para ser acreditados los hechos. Eisner nos decía que no debemos hablar de fijación de hecho. En cambio, Berizonce dice que sí, que puede ser que no se hable de fijación de hecho, sino de lo que debemos hablar es que hay un desplazamiento de aquellos hechos que no son considerados válidos para que estén en el proceso y como consecuencia de ese desplazamiento quedan establecidos o fijados los hechos sobre los cuales se va a desarrollar el proceso, o sea, los hechos controvertidos. Pero no es que el juez fija los hechos. El juez lo que hace es desechar los hechos que no son relevantes a la controversia y en consecuencia, como ese tamiz de los hechos que realiza el juez, quedan fijos los hechos controvertidos. O sea, el juez no los fija. También se va a establecer la prueba conducente, siempre va a ser el juez el que va
a determinar si una prueba es o no conducente para decir el proceso, el conflicto, perdón, y lo que la prueba inconducente va a ser desplazada porque no es considerada eficaz para el proceso. Después vamos a una audiencia final. Recuerden que yo lo que le estoy haciendo es así una somera presentación de este nuevo proceso. Le estoy dando la estructura y diciéndole por qué es nuevo proceso. Recuerden que acá el rol primordial tienen estas audiencias y la presencia del juez en todas ellas. La audiencia final, que si ustedes buscan en doctrina o en otros códigos la van a encontrar regulada como audiencia de vista de causa, esta denominación de audiencia final fue un acuerdo que se llegó en la comisión porque nos parecía que si estamos diciendo que hay un lenguaje claro, se debe hablar a la sociedad con un lenguaje claro, decíamos, a ver, audiencia de vista de causa, si muchas veces ni los abogados saben de qué significa audiencia de vista de causa, mucho menos van a entender el que no es letrado. Y entonces decíamos, si tenemos una audiencia preliminar, que es una audiencia inicial, quiere decir que va a haber una audiencia final. Y ahí surgió y se acordó que lo que todos los otros llaman audiencia preliminar, nosotros vamos a llamar audiencia final. Y en esa audiencia preliminar se fija la fecha en que se va a realizar la audiencia final. Por supuesto, eso va a ser consensuado con las partes y el juez va a tener presente en esa audiencia su agenda para poder fijar la fecha de la audiencia. Se va a notificar a los que estén presentes en la audiencia preliminar y la audiencia final será fijada con un plazo máximo de 120 días corridos, no son hábiles, son días corridos. En la comparecencia deberán comparecer los testigos. Acá, en el anteproyecto de código de la provincia, con respecto a los testigos, y a diferencia de lo que regula el anteproyecto de código de nación, los testigos en corrientes de aprobarse el proyecto van a ser interrogados por las partes y por último por el juez. En el anteproyecto de nación es a la inversa, primero pregunta el juez y después las partes. En la audiencia final no se labra acta. ¿Por qué? Porque tenemos la videofilmación. El juez pedirá a los presentes que se identifiquen con el documento, el nombre, el carácter. Fíjense ustedes, todo esto que nosotros lo teníamos bien programado, bien estructurado, bien armadito, ha sufrido muchas variables en esta época de pandemia. Y si no, veamos cómo están ocupando el video, y perdonen, hago un paréntesis, y esto es una prueba de todo aquello que se oponían a que este nuevo proceso no se podía llevar adelante por cuestiones presupuestarias, porque necesitábamos tener un salón especial para la audiencia, porque teníamos que tener cámaras especiales. Bueno, la realidad nos superó y toda esa crítica y todo lo que nosotros hacíamos en pos de que este tipo de proceso avance, la realidad nos demostró que con lo que tenemos a mano se lleva adelante el proceso. Y repito lo que dije vez pasada, si yo tengo una mala ley en manos de un buen juez, la ley es buena. Y si tengo una excelente ley en manos de un mal juez, la ley es mala. Con esto quiero decir que en esta etapa de pandemia los buenos jueces están buscando de cualquier manera buscar la solución, de cualquier manera llevarle paz y tranquilidad a la sociedad. Nos está demostrando que aún con falta de presupuesto se puede llevar adelante cuando se quiere. Y esto de que se muestra el documento me hace acordar de que le estaban notificando por WhatsApp un traslado de demanda y estaba mostrando en la foto del WhatsApp el documento, la persona, la cara con el documento acá al lado para que se vea que era esa persona. O sea, se quiere, se puede. En la audiencia final se dice, es el caso que se necesite la explicación del perito, va a explicar, se van a producir las pruebas pendientes, se producen las pruebas de testigo, como le dije, no se levanta acta,
solo se dejará constancia escrita de quienes estuvieron presentes. Si se requiere una copia de ese acta, podrá traer la parte un soporte para que se le grabe, no es de manera inmediata, tengan en cuenta que la tecnología no da para tanto todavía, pero se puede obtener, y el juez invitará a que las partes realicen una conciliación. Finalizada la audiencia, el juez va a invitar a las partes a que hagan los alegatos orales, y si es una causa muy compleja, le podrá dar para que presenten por escrito los alegatos. Si es oral, no lleva más de 10 minutos. Y acá, después de los alegatos, el juez llama auto para sentencia, y es la oportunidad en que se puede dictar sentencia oral. En la provincia de Entre Ríos hay un juez que está dictando sentencias orales. En casos aún de daños está haciendo sentencias orales, y está funcionando bien, son los datos que tengo. Y es lo que les hablo de la sentencia, puede ser de forma oral y todo va a depender del juez. No hay impedimento para ello, siempre, claro está, como le dije anteriormente, que se debe dejar constancia en un acta y con todos los fundamentos en el expediente en el caso de que llegue a necesitarse para la ejecución. Esto es en grandes rasgos lo que denominamos nuevo proceso civil. Es un nuevo proceso por todas estas herramientas que tiene, es un nuevo proceso por la mayor injerencia del juez. Hay un cambio de paradigma muy grande desde el punto de vista que hoy el juez es el que controla y lleva adelante la causa. Ya no son los litigantes como antes, es el juez. Y fíjense, a tal punto que en el anteproyecto de código de la provincia, que les decía tiene sanción de diputado, desaparece la figura del rebelde. ¿Por qué no existe la rebeldía? Justamente por esto, porque es el juez el que lleva adelante el proceso. No debemos olvidar algo muy importante. Esto nos produce un gran cambio. Hay que cambiar la mentalidad, hay que estar predispuesto a aceptar este cambio, hay que estar predispuesto a colaborar, porque otro principio rector que tiene el nuevo proceso por audiencia es el principio de colaboración de las partes. Las partes colaboran todo el tiempo entre ellas y con la judicatura. Ustedes recuerden hoy con la pandemia, se cruzan los teléfonos, se cruzan los mails, se puede notificar a este mail, se puede notificar a este WhatsApp. Eso es principio de colaboración, eso es lo que se busca, eso es lo que cuando hablamos nosotros de que en el proceso está vigente el principio de moralidad, también donde está la buena fe, es un proceso que nos lleva a que todos aquellos principios que estaban vigentes, pero que nos parecían simplemente escritos y nunca llevados a la práctica, hoy se están haciendo realidad. Y lo que debemos preguntarnos, como lo hacía el maestro Morelo, frente a alguna innovación aplicada al quehacer judicial, la pregunta frecuente es, ¿pero está permitido? Creemos que ese enfoque no es correcto, máximo en tiempos de crisis. Cabría inquirir en su lugar esta otra. ¿Está prohibido? Muchas gracias, dejo en manos del doctor Pablo Teller. Muchas gracias, Silvia. ¿Pablo está por ahí? Sí, está, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Perfecto. Bueno, No hubo preguntas por ahora. Cualquier cosa que quieran hacer sus preguntas, nosotros la vamos tomando Al y, final, y al final se van a ir respondiendo por cada uno de los disertantes. Pablo, no sé si quieres compartir tu power. ¿se ve cómo están todos? ¿Se ve la presentación o no? no todavía. Pará. Fíjate, tengo que compartir la pantalla. Ahí está. A ver ahora. Ay.
¿Ahí sí? Sí, Ahí sí. perfecto, perfecto, Pablo, perfecto. Bueno, señora, señor, mientras usted va planchando la ropa o hace chipacuelito que ha estado lloviendo acá en Corrientes, vamos a hacer entonces la presentación. Vamos a ir pasando aquello que ya ha dicho Silvia. Silvia ha estado hablando del proyecto de código procesal. Yo voy a ir hablando un poco de lo que está pasando en la práctica. Y voy a cambiar mi acento por el acento norteño para que se me entienda mejor. Ahí vamos. Está mi hija acá de asistente. Bueno, dale. ¿Y cómo avanza esto, chico? Ahí. Salí de ahí, salí de ahí. Abre el teléfono. Bueno, ayúdame. Bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, la doctora Esperanza ya ha explicado esto. Lo importante es saber que estamos a un año de haberse implementado el protocolo de oralidad. Y ya hemos visto que lo que hizo este acuerdo 11 del 19 es poner en vigencia el decreto ley 14, o sea, el código procesal como estaba previsto originalmente, ¿no? Entonces, por eso es que se ha reactivado la audiencia preliminar y todas las normas que tienen que ver con eso. Así que, en concreto, se ha producido una especie de derogación judicial del decreto ley 24 y un renacimiento, no sé cómo llamarlo, porque he buscado en doctrina y no he encontrado nada. Se han reactivado estas normas que estaban suspendidas y que son las que todos conocemos y, como dijimos, que han puesto en funcionamiento la audiencia preliminar, ¿sí? Bueno, lo único que vamos a destacar es que trabada la litis, el juez ya no tiene la opción en el proceso ordinario ya no tiene la opción de abrir la causa prueba, sino que debe llamar a audiencia preliminar en el ordinario. En los otros procesos conserva la facultad de llamar o no llamar. Claro, el protocolo aconseja, y actualmente lo estamos haciendo aún en los interdictos, aún en los procesos sumarios, porque la audiencia generalmente nos sirve también para, como dijo la doctora Esperanza, tratar de conciliar, y si no, organizar las pruebas, ¿sí? Bueno. Así que como ya ha explicado la doctora, tenemos la etapa escrita, las dos audiencias, una etapa intermedia de producción de pruebas y viene la audiencia final, la sentencia, perdón. Todo esto también ya lo ha explicado la doctora, así que vamos a ir pasando para no... Bueno, esto sí, como dijimos, no ha sido una idea que se nos ha ocurrido a nosotros acá en Corrientes Capital, ni en toda la provincia, sino que es resultado de la generalización de la oralidad en casi todo el país. Al final del mandato anterior presidencial, en concreto, 17 provincias han instaurado este sistema de oralidad, como ven ahí, y entonces veamos cuáles son los resultados de este sistema. Como ven ahí, Corrientes en junio de 2019, y Misiones y Neuquén también llegaron a concretar antes de que se vaya el gobierno anterior. Así que los resultados nacionales hasta septiembre de 2019 eran que el 34% del proceso finalizado en Buenos Aires se resolvió en menos de un año, el 69% en menos de 2. El 74% de los procesos finalizados en Santa Fe fue por acuerdo de partes. En Entre Ríos se realizaron todas las audiencias. El 94% de los usuarios de Mendoza estuvo muy satisfecho con la duración del total del proceso. Así que entre agosto de 2016 y junio de 2019 se resolvieron 12.600 procesos de conocimiento por juicios orales y el 49% de los juicios finalizaron por acuerdo de partes. Muy importante el porcentaje de conciliación. Y lo más importante es que los procesos que duraban generalmente 4 años en promedio, ahora duran la mitad, o sea, 2 años. Y esto sí, también lo hemos comprobado en la práctica aquí en Corrientes. Los resultados provinciales. 554 audiencias se han celebrado con presencia efectiva del juez, eso a septiembre del año pasado. Se concretaron casi todas las preliminares y el 80% de las finales. El 41% de las audiencias finales son realizadas en menos de 3 meses de la preliminar y el 75% en menos de 4 meses. Otra cosa es que hubo conciliación en el 11% de las preliminares y en el 18% de las finales celebradas.
Así que también ha aumentado mucho la conciliación gracias a este sistema. Y acá está la opinión sobre el trato recibido. Los abogados, 388 abogados, han opinado que han estado satisfechos, más del 98%, en cuanto a la satisfacción por la depuración de la prueba, el 95% estuvo conforme, muy conforme, y sobre la actividad conciliatoria también un 95% estuvo conforme. Los usuarios, 340 usuarios, han respondido que han estado muy satisfechos o satisfechos con el trato recibido. Si han comprendido lo que ha pasado en el acto, que es muy importante, el 96% entendió de qué se trató la audiencia, y en cuanto a la satisfacción de ser oído, personalmente también por el juez, el 96% estuvo muy conforme. Eso es lo que habíamos calculado que iba a durar las horas de trabajo del juez para tomar estas audiencias. Allá, como ven, en Corrientes Capital, las horas del juez por semana eran 12, y eso se ha cumplido en el sentido de que al menos 2 horas por día por juez está tomando audiencias, ¿sí? 2 horas por día por juez, como estamos ahí viendo. Lo que no se ha tomado en cuenta es que el tiempo de preparación que esto exige, y por tanto demanda más de 2 horas por día. Pero como trae muchos beneficios, la oficina judicial o el juez personalmente se encarga de preparar la audiencia. Otra consecuencia que también se había previsto era la saturación de causas para sentencia por aceleración de los procesos escritos que ya teníamos, más la acumulación con los nuevos procesos orales, ¿no? Pero bueno, eso se va conjurando, reorganizando la oficina judicial, ¿sí? Y como los beneficios son mayores, seguimos con el sistema, y en eso cabe destacar que aun cuando el gobierno anterior se ha ido, las 17 provincias que han adoptado este sistema de oralidad piensan seguir implementándolo. Incluso nosotros vamos a positivizar el protocolo en el sentido de que todo lo que está escrito en el protocolo pasó al proyecto de código procesal, como ha explicado la doctora Esperanza. Así que los objetivos alcanzados hasta la fecha, tenemos que primero se abrevió el proceso por la depuración y la concentración de las pruebas. Mejoró la calidad de la decisión por el contacto directo. Antes el juez no veía a los testigos ni en figurita, y ahora los ve y los toma personalmente en las audiencias, y obviamente las filma de manera que la Cámara también puede ver las audiencias, y el Superior Tribunal. Así que aumentó la satisfacción del usuario y del abogado. Y se reorganizó y se mejoró la eficiencia de la oficina judicial, que gira ahora en torno a este proceso por audiencias. La doctora ya ha explicado un poco esto de la primera etapa. Como dijimos, el protocolo estructura el proceso en 5 etapas. Esta primera de la traba de la litis ya he explicado, ¿no? Lo único que vamos a decir es que tenemos que ser claros en qué queremos lograr con nuestra demanda y contra quién. O sea, si lo que pretendemos es posible, y además si aquel a quien demandamos es quien puede otorgarnos lo que pedimos. Preparar bien el caso. En esto entra en juego la teoría del caso, que se usa mucho en derecho penal, y que es estructurar bien el caso en los hechos, las pruebas y el derecho. Y ya, como dijimos antes, en el objeto, ¿no? Nuestros hechos tienen que ser probables, o sea, aquellos hechos que no podemos probar, mejor ni los mencionemos. En cuanto a las pruebas, tienen que ser pertinentes y conducentes para probar los hechos que alegamos. Y el derecho, que contemple la petición en el sentido de que lo que pedimos sea posible en derecho. Cuando contestan la demanda, la negativa tiene que ser solo de los hechos personales, los que se nos atribuyen. Los otros podemos perfectamente decir, no me consta, sobre los hechos de terceros, que es lo que aconseja Peirano en doctrina. En cuanto a esto que decía la doctora Esperanza, hoy, aunque no está aprobado el nuevo código, igual se usa esto de que aportar la versión propia, porque la conducta de las partes es también tenida en cuenta, y por lo tanto ya no es bien visto eso de mantener silencio y callar y esperar que el otro pruebe, sino que uno tiene que aportar su propia versión. Y obviamente acompañar el documento y ofrecer toda la prueba, ¿sí? Si bien en el ordinario tenemos la posibilidad de ofrecer luego la prueba, hasta sin
5 días de notificada a la audiencia preliminar, es de buena práctica que lo hagamos antes para que no se nos pase el plazo. Bueno, una vez que contesta, como dijimos, la demanda, se contesta la demanda, hay que hacer el traslado de los documentos presentados por el demandado y el actor debe, al contestar, negar los nuevos hechos y ofrecer pruebas referidas a ello, ¿no? Bueno, obviamente resolver las excepciones previas y citar a los terceros. Y una vez trabada la lista, y como dijimos, se viene la audiencia preliminar. Bueno, y ahí ya estamos en la audiencia preliminar, ¿sí? Como explicó, la doctora tiene 3 partes. Esta posibilidad de conciliación, la fijación de los hechos y la admisión y denegación de pruebas. Para que no sea esto solo palabra, vamos a ver si pasamos a la práctica, a ver si vemos un acta de audiencia preliminar que hemos preparado para compartir acá. ¿Se ve? A ver. Rápido, rápido. ¿Se ve? ¿No se ve? A ver, asistente. ¿Qué pasó? A ver. ¿Por qué no se ve? ¿Se ve o no? No sé, ¿por qué no se ve? No, tenés que cambiar de compartir el reproductor, porque estás compartiendo el PowerPoint. Ajá. Entonces tengo que dejar de compartir y pasar eso. ¿Ahí se ve? No, A ver. no. Bueno. Ahora que Bueno, te a ver. dejar de- ¿Ahí? Deja de compartir. ahora te saco acá, dejar de compartir. Espera. Ahí saqué, ¿Eh? ahí saqué y volví a compartir, pero el reproductor. A ver si se ve. ¿Se ve o no? Todavía no. Compartir pantalla con él. Compartir pantalla, esperen que la tecnología, como han visto, es nueva para mí. Ahí tiene que compartir, ahí va. ¿Se ve? Perfecto, perfecto. Ahí está. Empezó. Bueno, disculpen, pero bueno. Así que por eso la importancia de tener siempre un asistente acá al lado. Y en las audiencias tenemos siempre a gente de informática que nos ayuda para todo esto. Así que desde ya agradecido al personal de informática del Superior Tribunal. Dale. Bueno, como ven ahí se ve el acta, ¿no? Bueno, está la fecha, está el expediente, está quiénes son. Como dicen, en este caso, la audiencia presidida por la doctora Güemes, ¿sí? Como ven, en el punto segundo dice, luego de intercambio de ideas, no han llegado a acuerdo. Como explicó la doctora, se trata de conciliar y si no, se pasa a la segunda parte de la audiencia, que es fijar los hechos controvertidos. Y en ese caso, el juez lo que hace es una especie de mini relato, una especie de resulta que lo vierte ahí ya, obviamente ya está hecho antes, ¿no? Lo vierte en el acta, ¿no? Así que ahí les leo brevemente, dice la actora, como administradora judicial de la sucesión de Genaro Segovia Lynch, reclama que se le devuelva un inmueble de propiedad de su padre que fue ocupado por su familia hasta, bueno, la muerte de este y luego fue ocupado por los demandados. Se trata de un bien de 50 áreas, 10 hectáreas y, bueno, todos los datos del inmueble. Dice que hay otro juicio en el Civil 13, una prescripción adquisitiva, que ha caído en caducidad de instancia, que habiendo hecho el reclamo extrajudicial no se ha logrado la recuperación, así que por eso no le queda otra vía. El demandado niega los hechos afirmados y sostiene como verdad que ese inmueble fue ocupado ya por su padre por encontrar abandonado el inmueble, que construyó allí su casa donde nació él, vive ahí con su mujer y sus hijos menores que también han nacido ahí, que tienen 17, 15 y 13 años, que hace más de 40 que están ahí. Bueno, y van relatando esto de que intentaron turbarle la posesión, que ellos se defendieron. Bueno, recomienda entonces por uso capión, ¿sí? Así que lo que hace el juez acá, como dicen, es ver cuáles son los hechos admitidos y controvertidos. Está reconocida, dice el juez, la existencia del inmueble, del conflicto sobre el mismo, pero negada la posesión de la familia de la actora
y también obviamente están negadas los hechos que alega la demandada para reconvenir lo que debe probarse, ¿sí? Acto seguido, entonces preguntan las partes si alguien va a formular oposición a la apertura de prueba, contestan negativamente y ahí nomás se pasa a ordenar las pruebas. El juez dice, recibe la causa prueba hasta la fecha de la audiencia final, que será realizada, y ya fija la fecha de la audiencia final, el 5 de marzo de 2021, en este caso, a las 8 horas. Bueno, y ahí nomás, como dije, empiezan a proveerse las pruebas. Prueba de la actora, por ejemplo, la documental que presentó, la instrumental, se libra oficio, se fija la declaración de parte y las testimoniales, ¿sí? El nombre de los testigos, obviamente se les cita por cédula a los testigos y la multa que van a recibir si no vienen, y después las pruebas de la demandada, en igual sentido, testimoniales también, y por último, incluso acá por ejemplo tenemos una pericial donde se designa al perito, se aprueban los puntos de pericia, se nombra hasta un perito suplente para el caso de que el primero no pueda, se fija el anticipo de gastos en 2U generalmente, y se deja constancia la falta de interés en este caso del actor en esa prueba. E incluso ya la ventaja también que en la preliminar ya se pueden ordenar las pruebas de oficio que el juez ha advertido que nadie ha ofrecido, pero que a él le sirven para preparar, como dijimos la vez pasada, su sentencia. ¿Sí? Y fija la fecha de la audiencia, la fecha del reconocimiento judicial y luego, no siendo para más, da por terminada el acta. ¿Sí? Bueno, volvamos entonces a ver, a compartir ahora. Vamos a cerrar el otro. Cerramos este y compartimos. A ver, otra vez PowerPoint. A ver, ¿se ve o no se ve, Luisito? Aún no. Ya va, ya va. Esto puede fallar, dijo tu Sam. Compartamos pantalla, ahí vamos. Ahí está. Ahí sí, ¿Se ve? querido. Perfecto. Ahí está. Sí, perfecto, sí. Bueno, volvemos. Pero, espérate. F5, vamos, vamos. Esperen, esperen, esto puede fallar. Fíjate, Ale. No sé si se ve, papá. ¿Se ve? Sí se ve. Bueno, pero lo que no estoy logrando es compartir de manera que se vea en pantalla completa. Bueno. ¿Pero qué están viendo? Vale. Ahí está bien, ¿sí? Compartir pantalla completa la mía. Ay. Bueno, ahí ya va, ya va, ya va. Esto puede fallar, dijo tu Sam, dale. No sé. F5. F5. Adelantá tu diapositiva. Ya va. Acá estamos con los asistentes. Bueno. Ya va, ya va. No se ve re bien, Que no se ve el... Anda botón de inicio allá arriba. ¿Eh? Allá. Bueno, ahí vamos. Ya va, ya va. Lo que no logro es compartir en pantalla completa. Botón F5 no te funciona, Pablo. Bueno. F5, pero no me responde, che. Bueno. No. Bueno. Bueno. Todo esto ya hemos dicho, seguimos. Bueno. Pasemos entonces a las pruebas en específico. ¿Ahí se ven las pruebas o no? ¿Se ven ahí? Se ve bien, Pablo. Se ve bien. ¿Eh? Se ve bien, sí. ¿Qué se ve? ¿Qué estás leyendo, Luisito? Documento, cotejo. Ahí está, bueno. Sí. Aquí no logro compartir en pantalla completa. Bueno, no importa, seguimos. No abre el Bueno, cotejo.
Bueno, si el requerido negare, se hará pericial caligráfica, ¿no? Esto en cuanto a la prueba documental. Si se trata de instrumento público, se pretende negarlo, debe redarguirse el falso e iniciar el incidente a los 10 días, porque eso en la práctica pasa de que se niega, pero después no se hace el incidente de redarguición, y obviamente ocurre la caducidad del derecho a redarguir de falso. Si se niega un documento electrónico, que puede ofrecerse una pericial informática o una informativa al servidor. Bueno, si hay un documento electrónico con firma digital, equivale a instrumento público según el nuevo Código Civil, ¿sí? Otra cosa que hemos hecho hace poco y que lo hemos explicado la vez pasada es, por ejemplo, una audiencia de exhibición de video. Un video es una documental, ¿eh? Se deja constancia de los presentes que se ve en el video. En realidad, en la práctica, lo que estamos haciendo es filmar esta audiencia de exhibición de manera que las partes vayan manifestando lo que crean conveniente de lo que se va viendo en la pantalla. ¿Se ve o no? Bueno. Por ejemplo, en un caso que está ahí citado, Estratico Fabián contra Ferrovías, de la Suprema Corte de Buenos Aires, del año 2016, se valoró que frente al video, el actor que estaba presente no negó ser el que estaba acostado en las vías. Obviamente sufrió un accidente y se rechazó la acción porque obviamente hubo culpa de la víctima, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno. La informativa, obviamente, y petición de expedientes. Como dijimos, la informativa tiene que ser de cosas que estén en los registros o remitir expedientes. Esto firma el letrado de la parte. Y también ya se ordena el reiteratorio en la misma acta de audiencia como vimos recién. Bueno, seguimos. La pericial. Ya antes de la audiencia preliminar se ha corrido traslado a los puntos de pericia. Al contestar se puede impugnarla. Y en la preliminar se deciden la procedencia, los consultores, los puntos de pericia, el perito, el adelanto de gastos y los plazos. ¿Sí? Vení pues. Bueno, del dictamen se da traslado. Se puede impugnar y pedir explicaciones o nulidad. Luego, como dijimos, en esta prueba se usa la consulta científica, ya es otra prueba, ¿no? Del 476, que se usa generalmente, como hemos dicho, en las malas praxis, pero también se puede usar en, por ejemplo, un juicio de prescripción adquisitiva, cuando a veces no está claro. Por ejemplo, ahora pedimos al Colegio de Agrimensores una consulta justamente porque no se entendía bien en dónde estaba el terreno, así que le pedimos ayuda y nos evacúan la consulta estos organismos técnicos o científicos, como dijimos. Bueno, la declaración de parte. Como dijimos, la parte puede ser interrogada en el juzgado, si vive a menos de 300 kilómetros, o si no, va a tener que ser interrogada en extraña jurisdicción, ¿sí? Bueno, ahora con esto de la audiencia de Cisco, se puede hacer a través de la audiencia, si la parte lo consienten, a través del Cisco Webex. Bueno, si no vino a la audiencia preliminar, hay que citarlo, con 3 días de anticipación, como dice el Código Procesal, artículo 409. Y ahí dice, al domicilio legal si está con patrocinante, y al real si está con apoderado, hey, el 409 del Código Procesal, ¿sí? Así dice, aunque usted no lo crea, en latín se dice sic. O sea que si está con patrocinante, al legal. Si está con apoderado, al real. Si no me creen, vayan al 409 del CPC, que así dice. Bueno, la testimonial. Como dijimos, mayor de 14 años y si vive a menos de 70 kilómetros, tiene que venir a la ciudad donde se va a tomar la audiencia. Y si no, puede hacerse en extraña jurisdicción. Bueno. Todo eso que ya sabemos, lo de la lista con los testigos, no más de 8 en ordinario, 5 en sumario. Ahora, si el testigo tiene que declarar afuera porque vive a más de 70, ya cuando se ofrece el testigo hay que acompañar el pliego de preguntas al ofrecerlo y correr traslado. Si no se hace eso, se puede caer en caducidad de la prueba, ¿sí? Otra prueba que a veces también se usa, que el juez pueda
fijarla en la audiencia preliminar es cuando en los escritos las partes han mencionado a una parte y algún testigo, perdón, y no lo han citado o no lo han ofrecido, el juez puede citarlo de oficio conforme el 452. Bueno, reconocimiento de cosas o lugares, ¿sí? Esto de que se puede ordenar un reconocimiento del lugar, o que vayan los peritos, testigos, ejecución de planos, croquis. Bueno. Acá vamos a hacer una pequeña digresión en cuanto a la tecnología y las pruebas. Por ejemplo, se ha aprobado el pago de alquileres en un juicio con informativa al banco, ¿no? Donde constaban los registros bancarios, surgía que el locador depositaba en la caja de ahorro del locatario el pago. Entonces, la excepción de pago se probó a través de la prueba informativa, y eso fue acá en Ciudad de Corrientes, ¿no? Cámara Civil, Sala 1, ahí está el expediente y los datos, por si quieren citarlo. Bueno, después, cuando se niega, como dijimos, el intercambio epistolar, como se decía antes, de los correos electrónicos, se puede ordenar un backup de los correos electrónicos entre las partes en cierto periodo de tiempo, obviamente a través de una pericia informática, ¿sí? Como hizo la Sala 10 de la Cámara del Trabajo en ese caso. Bueno. Y acá pasamos a la cuarta etapa de la audiencia final, del protocolo, que es la audiencia final. Vienen, como dijimos, los testigos, la declaración de parte, la explicación de pericia, un intento de conciliación, un alegato oral y el autos para sentencia. Y ahí, a ver si la tecnología y mis asistentes me ayudan, vamos a tratar de compartir un videito para que ustedes vean cómo se desarrolla la audiencia final brevemente. Bueno, a ver. Sacamos el Power. Y a ver si podemos compartir este video. Bueno. A ver, compartir pantalla. El video. Ahí está. Compartimos. Le damos. ¿Completo? María Rosana Garcés. Bueno, su domicilio. Mi domicilio personal, calle Balboa, 2575, segundo piso, apartamento B. Y el laboral, Alberdi, 1613. Bueno, ¿y la profesión? Escribano, en ejercicio. Bueno, ¿usted le conoce a la señora María Carolina Gastaldo? Sí, doctor. ¿De dónde la conoce? La hermana, una de sus hermanas es muy amiga mía, entonces la conozco a ella y a la otra hermana, y bueno, a la familia también, digamos. Bueno. ¿Al señor Andrés Fernando Gastaldo? Lo vi en una sola ocasión que pasé a saludarlo en la casa de la tía de la Castaldo, no sé si era Año Nuevo o Navidad, era un domingo que pasé, lo saludé y nada más. ¿Usted se considera acreedora o deudora o amiga o enemiga de alguna de estas personas? No. ¿Sí? Bueno. ¿Tiene interés en el resultado del juicio? Que sea favorable para Gabriela, perdón, Gabriela, la hermana, para Carolina. Bueno. La primera pregunta que le vamos a hacer es si la señora María Carolina Gastaldo le requirió algún servicio profesional como escribana. Sí, me ha requerido. Si me puede comentar cómo fue, por qué le requirió. En este caso me requirió que ella tenía un vehículo, que quería rentalizar la documentación a nombre de ella, que estaba a nombre de su hermano, que ella lo había adquirido, al hermano le había comprado el vehículo. Y me solicitó todo que le asesoré, y ella me llevó a mi oficina la documentación que yo le había requerido. ¿Y qué documentación usted le pidió? Yo le pedí un formulario 08, fotocopia de DNI de ella,
porque el vehículo iba a estar a nombre de Tengo ella, más chicas. y el título del vehículo y la verificación policial que se hace en la comisaría. Y todo eso ustedes... Ella me acercó todo eso y me proporcionó el teléfono del hermano para que yo me pueda comunicar con él y poder, digamos, congeniar, arreglar un día para que pase a firmar el formulario 08. Él y la señora, porque en el título estaba como casado el señor Gastaldo. ¿Y logró comunicarse con el señor Gastaldo? Me comuniqué telefónicamente con llamada, me dijo que él iba a pasar, que me iba a avisar, que él iba a pasar a firmar en mi oficina. Pasaron unos días y le comencé a mandar mensajes de WhatsApp, porque Carolina también me estaba preguntando cómo iba el tema. Entonces le dije que al hermano le estaba pidiendo si podía pasar a firmar. Él tardaba en responderme los WhatsApp, a veces no me los respondía en el día, o a veces si yo le mandaba a la tarde, me lo respondía al día siguiente a la tarde. De manera cordial me contestaba el señor Gastaldo, pero diciéndome que no puede, que trabaja, que sus horarios son distintos y que la señora también trabajaba, que la verdad que no recuerdo si ella es docente, la señora, que motivo por el cual también los horarios estaban restringidos. A la señora también la llamé telefónicamente, pero no tuve respuesta, pero sí, vio cuando uno hace una llamada telefónica y por mensaje le responde, mensaje de texto, me respondió, estoy en examen. Entonces le digo, disculpe, la llamo después. Después le mandé un WhatsApp diciéndole que necesitaba que pase ella con su marido a firmar a la oficina los formularios de 08 respectivo, ¿no es cierto? Así estuvimos, doctor, 2 semanas, 3 semanas. Yo lamentablemente, por un tema de manía mía, borré los mensajes que tenía de WhatsApp en el teléfono con el señor Fernando Gastaldo. ¿Y usted me dijo que se comunicó con la esposa de Gastaldo? Claro, porque yo la llamé por teléfono a la mañana y no me atendió, pero me envió en respuesta un mensaje de texto diciéndome estoy en examen o estoy tomando examen. Algo así fue, doctor. ¿Y se acuerda cómo se llama la esposa? No recuerdo el nombre de la esposa. ¿Pero usted tenía el teléfono? Sí, tenía teléfono, sí. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguno de los dos? Yo lo invitaba al pie, doctor. Sí, está el pie. ¿Usted? Bueno, sí, es que, bueno, disculpe. En ese caso de los, cuando la presentación de los papeles que usted dice que no le presentan, ¿no es cierto? Es de rigor, es de rigor de todas las actuaciones iguales, ahí es Yo sí, porque ella me había dicho que yo también hago gestoría, hago el trámite de inscripción, ya sea iniciales o de vehículos usados. Y ella, por motivos laborales, porque no disponía de tiempo y a veces también de conocimiento, porque no es lo normal en ella, me pidió que como que le arme la carpetita para presentar el trámite en el registro para que proceda. También le había pedido al señor Gastaldo el formulario Z, que en ese entonces lo tenía que hacer el vendedor, hoy ya lo hacemos de manera digital, no necesitamos clave ni nada. Yo le había solicitado también eso al señor Gastaldo, que cuando se acerque a la escribanía con su DNI para tomarle la firma, me acercasen también el formulario Z, ya, ¿no es cierto? También me ofrecí que si por el horario de ellos no coincidían con el mío, yo podía salir del horario, digamos, comercial mío o el horario que solo está en mi oficina, a tomarle la firma en su domicilio o en su lugar laboral si se lo permiten a ellos. Yo suelo hacer eso para hacer todo más viable y, bueno, ágil también, ¿viste? No, está bien. Pero en todo caso es de rigor solicitar esos papeles siempre, en todas las situaciones. Sí, si yo voy a certificar solo la firma, pido título del vehículo y de DNI de las partes. Claro, en este caso la Sí, en caso de transferencia, todos sí. los papeles son iguales. Sí. Y más si en caso de que el adquirente necesita cédulas de autorizado, se firma un formulario de cédulas de autorizado. Sí. O tienen, disculpa, tienen algo extraviado, un título, una cédula, yo le pido la denuncia policial correspondiente. En cuanto a la presentación de sus papeles, ¿usted puede acreditarle que se ha efectuado el pago correspondiente al vehículo?
No, porque yo no cumplo la función de cómo adquirió, de qué forma adquirió, ¿viste? Si lo adquirió por crédito, porque alguien le regaló, le donó, la verdad que no, el cliente viene a mi oficina y me dice, pasa esto, bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Para que digan las testigos, si saben en contra, si en alguna oportunidad que se comunicó con el señor Lastaldo, Vale. él se llegó A mí porque yo voy a tener que compartir a otra. firmar alguna No, él siempre decía que inclusive Sí, en un sale par esto y de tengo que veces que compartir hablé la otra. telefónicamente con él, tenía como voz dormida, digamos, que él como trabajaba, no desconozco los horarios, él iba a ver cuando lo podía hacer y que él se iba a comunicar conmigo para acercarse a la oficina a firmar. Eso sí. Y entonces ahí fue cuando, después de varias ocasiones, le dije, señor Lastaldo, si a usted se le complica laboralmente, arreglemos un horario, 21 horas, 13 horas, 14 horas, pero para cumplir con ambas. Sí, yo le aviso, y no me avisó nunca llegamos a concretar un horario, digamos, pero no por culpa mía, él siempre estaba dilatando, digamos. Bueno, ¿en qué momento o cómo fue? No sé si pasó. Que usted, no sé qué hizo con los papeles, o cuándo debo fracasar la operación. Pasó el tiempo y viene mi clienta, la señora Carolina, y me dice, María, voy a retirar la documentación porque creo que había recibido algo, había documentación Carolina en base a la solicitud del vehículo, algo así. Bueno, le devolví toda la documentación que yo tenía. O sea, la verificación policial, el título y el 08 en blanco, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, esto que usted me contó, ¿lo sabe por conocimiento personal? No, sí. Bueno, eso es todo, entonces, gracias, Iván. Sí, gracias. Muy amable. Bueno, han visto entonces, como han visto, lo que hacemos es ir tomando las audiencias una por una, y no es que se hace un solo video, sino que se hace por cada testigo. Vale, comparte la pantalla. Se hace entonces por cada testigo un video para que después sea más fácil verlo cuando lo vemos nosotros al dictar sentencia o cuando lo ve la cámara, de manera que los archivos van teniendo el nombre del testigo o del declarante. Muy bien. ¿Completo? Bueno, ahí ya mis asistentes están acá mientras que yo hablo. ¿Cómo se comparte? Eso. Bueno, así que han visto entonces cómo se produce la audiencia final, donde, como dijimos, se ve primero, se van pasando primero, enseguida llegamos ahí, esperen, repasemos entonces. La audiencia final, como han visto, pasan las partes, los testigos, alguna explicación de pericia, un nuevo intento de conciliación. En defecto de eso, si ya están producidas las pruebas, el alegato y el auto para sentencia, ¿sí? Como ven ahí, se hace un acta pequeña donde se va dejando constancia de quiénes están presentes, las partes que declaran y los testigos y los abogados, ¿sí? Como vemos, se toman las declaraciones, luego los testigos, pueden mezclarse los testigos del actor a la demandada, como manda el artículo 439, Cuando terminan las declaraciones, se repasa si quedan pruebas pendientes, ¿sí? Si queda alguna prueba pendiente y es útil, se ordena la forma de diligenciarla. Si no, puede ahí declarar la caducidad o la negligencia si es que no se ha producido por eso, y si están todas producidas las pruebas, se alega en el acto, como saben ustedes, ahí se puede alegar oralmente, o se llama autos para alegar según las partes los pidan, según las partes lo pidan. Ahora vamos a cada tipo de prueba para
que ustedes vean cómo se va haciendo en la práctica. El pliego en la declaración de parte no es necesario, pero si hay, se usa, ¿sí? Obviamente tienen que ser preguntas, no posiciones, a la parte contraria. No hay juramento de decir verdad, a diferencia del testigo, ¿no? Claro que no está autorizado a mentir, pero sí puede callar, ¿eh? La testimonial. Puede haber pliego, también puede ser que no esté el pliego, pero si no viene la parte y no hay pliego, la caducidad automática del testigo, ¿sí? Como dice el 437. La forma de las preguntas, no más de un hecho, sin términos afirmativos, ¿no? Que no sugerir y tampoco ser de carácter técnico, salvo que el testigo sea un profesional. Bueno, como vimos lo único que cabe decir es que, por ejemplo, en la testimonial que recién vimos, si hay algo que alegar respecto a la idoneidad del testigo, hasta el momento de alegar puede hacerse el alegato sobre la idoneidad del testigo, ¿sí? Bueno. ¿Qué es el alegato? Bueno, ya saben, esta breve relación de los hechos pondrá las pruebas, obviamente la jurisprudencia, y en esto ser breve y preciso para que el juez lea o en el caso escuche el alegato. Bueno, y con esto vamos casi terminando. La quinta etapa que prevé el protocolo es la sentencia, ¿sí? Lo ideal es que la sentencia sea dictada lo más cercana posible en el tiempo a la audiencia final para que el juez obviamente no olvide qué ha pasado y no tenga que repasar de vuelta todos los videos. En otro trabajo que hemos hecho con el CEP, hemos hablado de congruencia versus consecuencia. Vieron que obviamente el juez solo puede fallar de acuerdo a lo que han pedido las partes, que así dice la congruencia. Pero hay ocasiones en que el juez puede usar el principio que se llama de discrecionalidad, que nosotros hemos dado a llamar en un trabajo con la doctora Esperanza consecuencia, que es la aplicación lógica o consecuente de los derechos en juego, aún sin petición de parte. Y que no es un invento nuestro, sino que el Superior Tribunal de Justicia lo ha hecho, por ejemplo, en este caso Cardoso Otero, que está ahí, que se los cuento brevemente para que ustedes vean cómo funciona este principio de consecuencia. Se trataba de una reivindicación donde justamente Cardoso Otero pedía al Estado que le devuelva un inmueble. Primera y segunda instancia hacen lugar a la reivindicación porque él era el titular registral, pero el Superior Tribunal de Justicia decide que no le va a devolver el inmueble. ¿Pero por qué? Porque en ese lugar se había construido una planta de tratamiento de fluidos cloacales, entonces decide convertir esto en una especie de expropiación y ordena que a Cardoso Otero se le reconozca más bien el valor del inmueble. Y así pasó. Después, en Maidana Evaristo, el Superior Tribunal se trataba de un desalojo en que el actor le demandaba a una persona al que le había alquilado el inmueble para que le devuelva el inmueble, ¿no? El desalojo. Cuando llega al Superior Primera y Segunda Instancia, de vuelta le hacen lugar al actor, pero cuando llega al Superior Tribunal de Justicia, advierte que se trataba de un inmueble del INVICO y lo cita al INVICO y en vez de devolverle el inmueble al actor, se lo da al INVICO porque era una vivienda con función social. Es decir, que en este caso el Superior Tribunal de Justicia aplicó este principio de consecuencia, o discrecionalidad judicial, que no va en contra de la Constitución, sino que es la aplicación, como dijimos, lógica a lo que está probado en el expediente. Por otro lado, y por último, actualmente y por consecuencia de la inflación y la devaluación, lo que está ocurriendo cuando dictamos sentencia es que en el proceso escrito, que a veces ha demorado unos 10 años, cosa que es lamentablemente común, cuando llega el momento de reconocer, por ejemplo, en el caso, ayer hemos dictado una sentencia donde se le reconocía el valor de un camión, pero como el juicio había durado 10 años,
hicimos la actualización con la tasa pasiva. Eran 47.000 pesos del año 2004, más de 10 años, ¿no? 47.000 pesos del año 2004. Lo actualizamos con tasa activa y daba, tasa activa del Banco Nación, y daba solo 250.000 pesos. Obviamente con eso no se puede comprar la mitad de un camión, ni aunque sea usado, ¿no? Entonces decidimos convertir esos 47.000 pesos del año 2004 en, como no había FUS en esa época, lo convertimos a salario mínimo vital y móvil. En el caso, esos 47.000 pesos dieron algo así como 134 salarios mínimos vital y móvil, porque 47.000 pesos en el año 2004, el salario mínimo era de 350 pesos. Entonces, haciendo la división a 47.000 dio 134. Obviamente, a hoy, por ejemplo, 134 salarios mínimos serían 2,5 millones, un poco más también, de pesos, ¿sí? Obviamente, en ese caso, sí sirve para adquirir la mitad de un camión, y por eso es que cuando se dicta sentencia hay que tener presente la utilidad y el principio consecuencialista, o sea, si eso va a servir o no, o le va a dar satisfacción a la parte que está pidiendo determinada demanda o prestación. Bueno, y para ir terminando entonces, esto ya dijimos, el papel del abogado, esto de prepararse para las audiencias, como dice el Papa, no ser turista, sino protagonista, ¿sí? Asistir con propuestas, instrucciones, proponer pruebas idóneas, ¿sí? Y además siempre pedimos esto de indicar lo que se pretende acreditar con cada medio probatorio, pero para que el juez sepa si la prueba es pertinente, es conducente, o qué es lo que pretende cada parte con la prueba que propone, ¿no? Obviamente, una vez ordenada, colaborar en producir la prueba, ¿sí? Habíamos dicho la vez pasada de que Secretaría notifica la audiencia preliminar. En GAU ponemos porque supuestamente lo va a hacer, pero la parte tiene que controlar que eso efectivamente se haga, y si no, hacer él la notificación. Bueno, los testigos y declarantes se notifican, como siempre, por cédula, ¿eh? No nos durmamos en eso. Después, obviamente, el protocolo se aplica a todos los controvertidos donde no se ha abierto la causa prueba. Como ya explicamos, esto de que en ordinario es obligatorio en otros procesos por decisión del juez y consentimiento de parte. Y obviamente que se reconoce a los abogados un aumento en la regulación de honorarios si hay gestiones que permitan abreviar el proceso. Conclusiones. Esto ya lo dijimos la otra vez, siguen ocurriendo caducidad de instancia y negligencias, check and void, GIUI, o sea, tengamos cuidado. Las pericias siguen demorando en el periodo probatorio, así que hay que urgirlas. En eso, algunos juzgados, por ejemplo, llaman por teléfono al perito, el perito viene, se facilita mucho. Como explicó Silvia, el uso de la tecnología. Así que, como ya destacamos, se abrevió mucho el periodo probatorio. Antes explicábamos cómo hacer dedo o cómo tirar una botella al mar. Ahora el periodo tiene un principio y un final marcado, ¿sí? El periodo probatorio. Así que existe mucha colaboración de los abogados, incluso entre los propios abogados que son contrapartes. Así que hay balance muy positivo por la reducción de los plazos, por el aumento de conciliación y por la recuperación del protagonismo de la profesión del abogado, del juez, del secretario, que ahora se ocupan cada uno de lo que tiene que hacer en este nuevo proceso, como ya explicó Silvia. Por último, entonces, si bien he hablado con tono salteño, soy más correntino que el yacaré, como el general San Martín, y de él tenemos que aprender, sobre todo la organización. Como explicó Silvia, si nosotros organizamos tanto el estudio como la oficina judicial, vamos a obtener mejores resultados. Acuérdense que el general San Martín, sin medios y sin plata, organizó toda una provincia, Mendoza y San Juan y La Rioja,
para poder cruzar los Andes, y no solo cruzar, sino ganar las batallas al otro lado de la cordillera. Así que organicemos el proceso nosotros también para llegar a una justa y pronta solución. Bueno, eso es todo, amigos. Vemos a ver si hay preguntas. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, en realidad agradece los participantes, los asistentes están agradeciendo la charla muy clara. Y no, por ahora